Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria que nos acompaña en este día. Bienvenidos a esta reflexión. Hoy hablaremos sobre el desánimo. Antes de analizar el personaje bíblico de Nehemías y de cómo confronta al pueblo, las pautas que tomó para animarlo, recordar que Jerusalén había caído, las murallas estaban destruidas, el desánimo se apoderó de todo el pueblo y vemos como un hombre de Dios, un líder, levantó ese ánimo. En primer lugar, el desánimo es un estado emocional. Puede manifestarse de diversas maneras y estar acompañado por una serie de síntomas. A nivel emocional, puede incluir sentimientos de apatía, tristeza, desesperanza, irritabilidad, ansiedad. Las personas desanimadas pueden experimentar una pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, así como la dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Y esto es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel. A nivel físico, el desánimo puede manifestarse a través de fatiga, problemas para dormir, dolores de cabeza, dolores corporales. El desánimo puede afectar las relaciones interpersonales, causando distanciamiento de amigos, familiares. Puede impactar incluso en nuestro rendimiento en el instituto, la universidad, el colegio. Puede impactar también de una manera negativa a la hora de trabajar. El desánimo puede producir estrés crónico, sobreexigencia, falta de apoyo social, experiencias de fracaso, de pérdida, hasta trastornos del estado de ánimo como la depresión. El desánimo es una experiencia humana, común, y tú y yo tenemos que buscar apoyo emocional, profesional. El desánimo no solo implica comprender su impacto en nuestras vidas, sino también buscar formas de cultivar la resiliencia. ¿Cómo afrontamos esos tiempos de desánimo en nuestra vida? La historia de Nehemías en la Biblia ofrece una fuente de reflexión sobre el desánimo y cómo superarlo. Nehemías fue un líder que enfrentó numerosos desafíos al reconstruir los muros de Jerusalén después del exilio babilónico. Y a lo largo de su historia encontramos momentos en los que el pueblo experimenta desánimo y Nehemías nos ofrece un ejemplo de cómo enfrentarlo. En primer lugar, tenemos que reconocer que el desánimo es una realidad en nuestra vida. Todos, en cualquier momento en nuestra vida, hemos padecido desánimo. Incluso cuando estamos comprometidos con la obra de Dios, incluso cuando estamos comprometidos con Dios, vamos a experimentar desánimo. Vamos a enfrentar obstáculos, dificultades que pueden minar nuestra confianza. El desánimo en el pueblo de Israel podría atribuirse a varias causas. En primer lugar, la oposición externa de los enemigos de Israel. Después, la fatiga debido al trabajo de la reconstrucción. Y luego también la desconfianza en sí mismos, en el liderazgo. Y esa variedad de desafíos refleja la complejidad del desánimo en nuestras propias vidas. Puede surgir de circunstancias externas, pero puede también tener raíces internas en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones. Nehemías nos muestra cómo abordar el desánimo desde una perspectiva de fe. En vez de ceder al desánimo, en vez de desanimarse también,
Nehemías se aferra a la promesa y el poder de Dios. Y Nehemías ora fervientemente, busca el consejo de Dios a través de la oración, a través de la meditación en su palabra. Y Nehemías anima al pueblo a confiar en el Señor en medio de la adversidad. Necesitamos entre nosotros líderes, autoridades, pastores que nos animen a buscar al Señor, a confiar en el Señor en tiempos de adversidad. Nehemías nos recuerda que aunque enfrentemos momentos de desaliento, de desánimo, no estamos solos. Dios está con nosotros en medio de nuestras luchas y Él nos fortalece para perseverar. Nehemías nos desafía a buscar la sabiduría de Dios como Él hizo. Vio que el pueblo se desanimaba y Él no permitió que el desánimo invadiera su vida. Él buscó en oración a Dios. El Señor le fortaleció y Nehemías hizo lo propio con el pueblo. Necesitamos buscar la presencia de Dios, confiar en las promesas de Dios y animar, apoyar a nuestros hermanos y hermanas en la fe en tiempos de prueba, en tiempos de desánimo. La vida de Nehemías nos debe inspirar a que tengamos una actitud de determinación, de esperanza, confiando en que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que podemos imaginar, incluso en medio de las circunstancias más duras. Y con esa perspectiva podemos superar el desánimo y seguir adelante con valor y fe. Pero ¿qué hacemos cuando llega el desánimo espiritual en nuestra vida? Puedes estar desanimado naturalmente, sin ganas de trabajar, puedes estar enfermo, y esto es lo más común, cuando uno está enfermo, el cuerpo se debilita, no hay defensas, y uno se desanima fácil. Pero cuando llega el desánimo espiritual, la cosa es diferente. Cuando llega el desánimo espiritual, eso te debilita y se agotan las fuerzas. Te invito a que leas Nehemías capítulo 4, verso 10. Si hablamos del desánimo espiritual, es importante saber qué es el desánimo espiritual. ¿Qué es el desánimo en la Biblia? El desánimo es una pérdida de confianza y surge cuando las cosas que esperábamos o deseábamos obtener o hacer no sucedieron. Como te mencionaba hace unos minutos atrás, las causas típicas del desánimo son la fatiga, es decir, trabajar duro en algo, agotar nuestra energía sin ver el final, sin ver resultados positivos. ¿Te ha pasado alguna vez que te has esforzado tanto en algo y no has visto resultados positivos? Te desanimas. Llega la frustración, es decir, intentar que las cosas funcionen pero sin resultados. Y eso le sucedía al pueblo. Había fatiga, no tenían energía, estaban frustrados y además viene el miedo. El miedo les frenaba. Y después del miedo viene el fracaso. Las cosas salen mal. Y cuando las cosas te salen mal en la vida, te quitan la esperanza. Eso es lo que es el desánimo en la palabra de Dios. El desánimo es una pérdida de confianza. Uno se desanima porque ha perdido la confianza. ¿Cuántos de nosotros hemos depositado nuestra confianza en otras personas y nos han fallado? Uno se desanima. ¿Cuál es la causa fundamental del desánimo espiritual? La fuente real del desánimo es una mentira de Satanás. Puedes ver el desánimo espiritual como lo opuesto a la fe y la esperanza. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el desánimo surge cuando no vemos resultados o sufrimos reveses en lugar de experimentar impulsos hacia adelante.
Cuando no ves resultados positivos, eso produce una sensación de infelicidad. La palabra de Dios nos dice que tengamos fe cuando no vemos las cosas que esperamos. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que confiemos en sus promesas incluso cuando no vemos resultados. El pueblo se desanimó en la reconstrucción del muro. A la mitad, a medio camino, perdieron la motivación. Como hemos mencionado, vino la fatiga. Trabajaron duro, agotaron sus energías, no veían resultados. Además tenían a los enemigos, Tobías, Sanbalat y otros cuantos más, desanimándoles. Vino la frustración. Trabajaban mucho, pero no había resultados y se frustraron. Además, el miedo les frenaba. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nehemías capítulo 4, verso 6. ¿Cómo cambia la situación, verdad? Después de que Nehemías motivara al pueblo a buscar a Dios, qué interesante. Este es un mensaje para estos líderes, para estos coachings, entrenadores personales o como lo queráis llamar, que solo se dedican a motivar. ¿Cuántos motivadores hay en la iglesia, verdad? Y te motivan a que hagas las cosas en tus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. ¿Cuántos motivadores siempre te dicen tú puedes, lo vas a lograr, lo conseguirás, esfuérzate, no te detengas, levántate una vez más? Pero ¿dónde está Dios en ese mensaje? Aquí tenemos a un hombre, a Nehemías, que motivó al pueblo de la manera que hay que hacerlo. Hermanos, buscar a Dios. Busquemos a Dios a través de su palabra, en la oración, en el ayuno. Nehemías no motivó al pueblo diciendo, ánimo, en vuestras fuerzas lo vais a conseguir. No, puso a Dios en primer lugar. Después de que Nehemías orara a Dios, buscara su presencia, Nehemías motivó al pueblo a hacer lo mismo. Y edificamos pues el muro, esto lo está diciendo en Nehemías, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo levantó la muralla hasta la mitad porque tenían ánimo. Estaban motivados, se sentían con fuerzas para trabajar. Y eso es lo que produce la presencia de Dios en nuestras vidas. Así nos pasa a muchos cuando iniciamos un proyecto, una carrera, un nuevo empleo y también cuando damos inicio a nuestra nueva vida en Cristo. Pero debemos tener cuidado cuando llega el desánimo a nuestra vida. Satanás se molesta cuando el pueblo de Dios está motivado. Versículo 7, Nehemías capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Sí, este grupo de desanimadores que en un principio se reían del pueblo porque veían que la muralla no avanzaba y decían, bueno, si una pequeña zorra pasara por la muralla, seguramente tiraría esa muralla abajo. Se reían, pero cuando el pueblo se motivó, cuando el pueblo se motivó en el lugar correcto, en la presencia de Dios, orando, ayunando, buscando su presencia, entonces las cosas cambiaron. Entonces Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, cuando vieron que los muros eran reparados, ya los portillos comenzaban a ser cerrados, ya el pueblo estaba trabajando en equipo,
Se mosquearon, se enfadaron, dice la palabra, se encolerizaron. Los enemigos del pueblo de Dios estaban enojados por la construcción del muro. A Satanás no le gusta cuando estamos motivados trabajando en la obra de Dios, razón por la cual quiere poner desánimo en nuestras vidas. Si tú y yo no hacemos que Satanás se enfade, es que algo estamos haciendo mal. Si tú y yo no hacemos que el enemigo se sienta incómodo, se encolerice a causa de lo que estamos haciendo, algo estamos haciendo mal. La Biblia dice que Labán tenía 2 hijas. Lea, la mayor, quien era de ojos delicados, Raquel, la menor, de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y sirvió por ella 7 años. Y la Biblia dice que le parecieron como pocos días porque la amaba. Génesis capítulo 29, versículo 20. Lo hemos visto en estudios bíblicos. Jacob no perdió la motivación porque amaba a Raquel. Nunca se quejó en 7 años, conservó el amor, conservó la pasión por Raquel. Dice la palabra que le parecieron como pocos días. Y cuando hay amor y pasión por la obra de Dios, cuando estás motivado trabajando para Dios en primer lugar, porque trabajamos para Dios, no trabajamos para el hombre, hacemos las cosas para Dios, cuando te esfuerzas, te dedicas al 100% con amor y pasión en la obra de Dios, en el ministerio que Dios te ha puesto, ahí no hay lugar para el desánimo. Eso sí, cuando dejamos el primer amor, llega el desánimo espiritual. En Apocalipsis capítulo 2, verso 4 se le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dejamos el primer amor, el desánimo espiritual viene a nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta cuando empezamos en los caminos de Cristo? Queríamos estar todo el tiempo en la casa, orando. Éramos los primeros en llegar, queríamos cantar, predicar, participar en las actividades de la iglesia, pero cuando perdemos el primer amor, llega el desánimo a nuestras vidas y ya no buscamos con tanto anhelo la presencia de Dios, ya no le buscamos tanto en oración. Las oraciones que antes hacíamos en el primer amor, de 10, 15 minutos, ahora son oraciones cortas, sencillas, no sabemos qué orar, porque hemos perdido esa práctica. Porque estamos desanimados espiritualmente. Hemos perdido el primer amor. Cantares capítulo 3, versículo del 1 al 4, nos habla sobre el amor y la pasión. ¿Cuántas veces te has despertado por las noches y has buscado, como dice el libro de Cantares, al que ama tu alma? Dice que la sulamita lo buscó en las calles, en la plaza, preguntó por él, y cuando lo encontró no lo soltó, sino que lo metió en la casa de su madre y en la cámara de la que le dio a luz. ¿Cuántas veces te has postrado y has buscado con pasión a Dios hasta sentirlo? Y una vez que sientes su presencia no quieres soltarlo. Eso es amor, eso es pasión por la presencia de Dios. Necesitamos vencer el desánimo espiritual con el amor y la pasión por la obra de Dios. Pero cuidado. Me encanta esta frase. La puedes encontrar en el libro Perlas de Sabiduría en traje de faena, escrito por Juan Antonio Sánchez. Cuidado porque trabajando en la obra del Señor, nos olvidamos del Señor de la obra. El pueblo perdió la motivación, perdió la visión. Cuando el pueblo perdió la motivación empezaron a ver lo negativo. Pero es que esta muralla no avanza, es que mira qué montaña de escombro, de piedra hay aquí, no vamos a poder edificar. Encima tenemos al Sanbalat a Tobías, tenemos a los amonitas, tenemos a los de Asdod, que en vez de animarnos nos están desanimando. Normal, son enemigos, no van a desear tu bien. El enemigo nunca va a desear tu bien. El enemigo
siempre va a desear el mal en tu vida. Si no hay motivación, pierdes la esperanza, pierdes la visión. Y solo nos centramos en lo negativo. Y cuando el pueblo perdió esa motivación, empezó a ver lo negativo. Ellos decían que el escombro es mucho, pero se olvidaban de que ahora el muro ya estaba a la mitad. Había más escombro al inicio, pero su visión se había perdido. La visión es como un sueño. El que estudia tiene la visión o el sueño de culminar la carrera que tanto le apasiona. El que tiene una visión tiene planes, proyectos, pero cuando se pierde la motivación, se pierde la visión. No hay más planes, ni sueños, ni proyectos. Tenemos el ejemplo de Eliseo. Eliseo tenía una motivación, un plan, un sueño, una visión, un deseo. Eliseo quería una doble porción del espíritu de Elías. La buscó en Betel, luego en Jericó y por último en el Jordán. Y su perseverancia, su motivación, que estaba alineada a la voluntad de Dios, no fue una motivación humanista, natural, no. Su motivación era espiritual. Esa perseverancia, esa motivación hizo que mantuviera su visión y logró lo que tanto buscaba, la doble porción del espíritu de Elías. Caleb y Josué, los espías enviados a la tierra prometida, decían sobre los que la habitaban: no podremos subir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Es tierra que traga a sus moradores, hay hombres de gran estatura. Vimos gigantes, éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Estos son hombres negativos, sin visión, sin motivación. Pero la palabra de Dios habla de Caleb y Josué, como dos hombres que tenían visión, tenían motivación. Mientras los otros espías eran negativos, ellos decían: si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará y nos la entregará. No temáis, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Josué y Caleb eran dos hombres motivados, con visión, con fe. Para que no llegue el desánimo espiritual a nuestra vida, hay que estar motivados y no hay que perder la visión. Con el desánimo espiritual, tú y yo perdemos la confianza. Sin motivación, sin visión, se pierde la confianza. El pueblo dijo a Nehemías: no podemos edificar el muro. Nehemías capítulo 4, verso 10. El pueblo había perdido la confianza. No había motivación ni visión. Y entonces se pierde la confianza. Gradualmente el desánimo espiritual va tomando fuerza en nuestra vida. Debemos confiar en Dios. Recuerdo a Jonatán, el hijo del rey Saúl. Este hombre nos da un ejemplo de confianza en Dios. Jonatán le dijo a su paje de armas que pasaran a la guarnición de los filisteos. Caminaron entre los desfiladeros con un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Tú imagínate, dos paredes juntas casi, y tú en medio. Eran solamente Jonatán y su paje de armas contra todos los filisteos. Y Jonatán decía: quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6. Todos conocemos la historia de cómo la tierra tembló y los filisteos entraron en pánico. La espada de cada uno se volvió contra su compañero, todo porque un hombre no perdió nunca la confianza en Dios. No perdamos la confianza en Dios. Recuerda lo que dijo David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27, versículo 3. Debemos confiar en Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios, el temor se apodera de nosotros. Viene el desánimo espiritual y este trae inseguridad y temor.
El profeta Elías se sintió inseguro cuando fue amenazado por Jezabel. Se llenó de temor. Huyó al desierto. Y estando en el desierto, el desánimo hizo que deseara morir. Esto lo puedes ver en el primer libro de Reyes, capítulo 19. También Israel, cuando se sintió inseguro frente al Mar Rojo, vino temor sobre ellos, diciendo: mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. También lo estamos compartiendo en los estudios bíblicos. Éxodo capítulo 14, verso 12. Que no nos invada el temor. No dejemos que la inseguridad nos lleve al desánimo. La palabra de Dios dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías capítulo 40, verso 9. Dios nos da la fortaleza, pero debemos confiar en Él. Jamás dejar que la inseguridad nos lleve al temor, porque Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Evitemos cada día el desánimo espiritual. Nehemías, para evitar que por desánimo dejaran desprotegidos los muros, puso al pueblo unido por familia, con espadas, lanzas, con arcos. Estaban en las partes bajas, detrás del muro, en los sitios abiertos por donde quizás podía entrar el enemigo. Nehemías capítulo 4, verso 13. No desprotejas tus muros espirituales. No desprotejas a tu familia. Protégela cada día, porque cada día la familia es bombardeada por ideales, por ideologías satánicas. Debemos unirnos como familia, como iglesia, y evitar el desánimo. Y cuando hacemos eso, nos motivamos. El pueblo volvió a estar motivado. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Nehemías capítulo 4, verso 17. Aquí lo puedes leer en este versículo. Necesitamos unirnos, luchar por la familia, luchar por los hijos, luchar por todo lo que Dios nos ha dado. El desánimo espiritual no viene de la noche a la mañana. Es algo que gradualmente invade nuestra vida. Se nos agotan las fuerzas, se pierde la motivación, perdemos la visión, la confianza, nos sentimos inseguros y nos llenamos de temor. Eso es lo que le sucedió al pueblo de Israel. Hasta que Dios levanta un líder que en primer lugar le pone a Él como prioridad. Cuando tú y yo ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida, vuelve ese chute de energía, de pasión. Volvemos al primer amor. Es necesario que venzamos el desánimo espiritual. Dios es quien nos multiplica las fuerzas cuando no tenemos ninguna. La motivación está en el muro, trabajando unidos. No pierdas la visión, no dejes de confiar en Dios. Confía en Él y Él hará, dice su palabra.